La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Desde el departamento 14, se puede ver cómo don Ramón dormía plácidamente en su sofá. Él no se había enterado de que su hija aún no llegaba de la escuela. Repentinamente el llamado de la puerta lo despertó. Con mucha flojera don Ramón se estiraba mientras decía que la chilindrina atienda. Al no tener respuesta alguna, con mucha molestia tuvo que atender. Al abrir la puerta, ve que frente a él estaba el chavo. Algo sorprendido al verlo le preguntó dónde había estado. El chavo, un poco nervioso, solo dijo que necesitaba tiempo para encontrarse consigo mismo, así que decidió alejarse. Don Ramón recordó por qué había desaparecido y prefirió no tocar el tema. El chavo rápidamente dijo que él se había enterado del viaje de doña Florinda y Kiko. Don Ramón mencionó que hace unas horas ellos se habían ido. Jalando sus tirantes, el chavo preguntó si podía quedarse por unos días en casa de doña Florinda. Quería saber cómo era vivir bajo un techo. Don Ramón le mencionó que él no era el dueño y que eso debía de conversarlo con doña Florinda o el señor Barriga. El chavo empezó a temblar y dijo que tenía mucho frío para seguir viviendo en su barril. Lo que él proponía era que al menos pueda estar en ese departamento por unos días hasta que regresen. Don Ramón, riéndose, dijo que lo entendía y que lo ayudaría a esconderse en esa vivienda, pero sin que vuelva a usar los vestidos de doña Florinda. Con la sonrisa de haber dado el primer paso a lo que sería su nuevo plan, el chavo decidió darle un fuerte abrazo. Mientras le ayudaba a abrir la ventana, el chavo le dijo que la chilindrina había ido a la casa de ñoño para terminar unas tareas que había dejado el profesor Girafales en la escuela. Don Ramón, confiando en el chavo, solo acentuó la cabeza esperando que ya llegue. Tras usar alambres, la ventana pudo ser abierta. Ya estando ambos adentro, don Ramón le recomendó que no toque nada del refrigerador, ya que lo más probable era que doña Florinda tenga todo contado. El chavo no le prestaba atención, él solo quería ubicar dónde estaban los cuchillos en la cocina. Mostrando una sonrisa, el chavo botó varios platos que habían estado en la mesa. Don Ramón, molesto, le dijo que ya había empezado mal. Se suponía que todo debía permanecer intacto para que no sepa que él se quedó ahí. El chavo, riéndose de manera demente, dijo que era imposible que un cadáver reclame algo. Asustado, don Ramón volteó. Rápidamente vio como el chavo usó el filoso objeto para cortar parte de su cuello, arrastrándose con mucha dificultad. Don Ramón intentaba ponerse de pie, pero la pérdida de líquido vital hacía que cada vez se le dificulte más. Con el chavo observando como una nueva vida iba diluyéndose frente a él, don Ramón quedó sin vida en el suelo. Tras minutos en donde el chavo comenzó a hervir la cabeza extraída de don Ramón, para él fue mucho más fácil comenzar con la extracción de piel. Ya teniendo listo el cuero con que haría su próxima modificación, el chavo decidió sacar de la fábrica los globos que serían necesarios. Tras anochecer, se puede ver cómo entre la oscuridad, el chavo llevaba una gran bolsa negra en donde estaban varios globos junto a los dos que ya había personalizado. Repentinamente, algo que vio lo dejó pasmado. La puerta de la casa de doña Florinda estaba abierta. Con temor de que alguien lo haya descubierto, el chavo fue en total silencio y si encontraba a alguien adentro, solo se haría el sorprendido. Así que al acercarse, desde el interior ve que doña Clotilde estaba desmayada en el suelo. Con mucho más alivio decidió cerrar la puerta. Una grandiosa oportunidad estaba inconsciente delante de él, así que alistando el cuchillo para la extracción de piel, el chavo empezó a tocar el rostro de doña Clotilde. Quería sentir qué parte era más blanda para iniciar el proceso. Repentinamente, siente un fuerte golpe en el rostro. Doña Clotilde, muy enojada, había fingido estar desmayada. Ella solo quería saber quién había sido el responsable de hacerle algo así de grotesco a su monchito. Prefería tomar venganza ella misma, ya que las autoridades hoy en día defienden más a los criminales que a los inocentes, así que agarrando un cuchillo que tenía bajo su espalda, rápidamente le hizo un profundo corte en el estómago al chavo. El chavo, totalmente sorprendido, no esperaba algo así. Cayendo al suelo, cubrió la herida. Viendo que el líquido no dejaba de caer tras el corte, sabía que el tiempo con el que contaba era poco. Arrastrándose hacia la cocina, jaló varios cubiertos. Doña Clotilde lo miraba con mucho
asco, no podía creer que él sería el responsable de esa deshumanización con don Ramón. Escupiéndolo empezaba a patearlo, el rastro rojo iba alargándose cada vez más, el chavo de costado pudo ver cómo la bolsa negra que había llevado empezaba a abrirse. Doña Clotilde al sentir el sonido volteó, en ese momento su rostro cambió por uno aterrorizado, empezaba a ver varios globos flotar, pero lo que la dejó en shock fue ver dos de esos objetos con los rostros de Kiko y la Chilindrina. Soltando el cuchillo por la impresión, fue corriendo a ver los dos globos. El chavo pudo obtener la oportunidad que estuvo buscando, llena de asco solo quería terminar con ese demente. Al voltear, ve que ya no estaba el chavo, sin embargo, un gran rastro dejaba evidencia hacia dónde se había dirigido. Sin poder encontrar su cuchillo, agarró unas tijeras, siguiendo el rastro, le decía que no volvería a personalizar ningún globo más. Al abrir el cuarto hacia donde terminaba el rastro, puede ver cómo adentro no había nadie. Al girar, ve cómo el chavo clava el objeto en su abdomen. Doña Clotilde cayó ante el corte, el chavo seguía muy malherido y no podía mantenerse tanto tiempo de pie. Doña Clotilde intentaba pararse pero no podía, el chavo en un intento de continuar con su colección se lanzó sobre ella, el forcejeo comenzó entre ambos, el cuchillo contra las tijeras iban siendo esquivados. Repentinamente, un grito rompió el enfrentamiento, era el chavo que había quedado tendido al haber sido reducido, terminando la tijera en uno de sus ojos, arrastrándose intentaba salir para pedir ayuda. Lastimosamente el corte en su abdomen era tan profundo que con cada movimiento perdía más sangre. Estirando su mano hacia la puerta, puede ver como una silueta se asoma frente a ella. Sin poder aguantar más, doña Clotilde perdió el conocimiento. Al despertar, doña Clotilde observa que estaba internada y que su corte había sido suturado. Tras minutos en donde pudo observar todo mejor, se dio con la sorpresa de que ese lugar no era un hospital. Tratando de llamar a alguien, puede ver cómo frente a ella aparece el profesor Girafales. Más aliviada, doña Clotilde le dijo que agradecía que la haya ayudado. El profesor, tomándose el rostro, le dijo que no podía creer que ella haya hecho una atrocidad tan grande como esa, era imperdonable que haya acabado con los vecinos de maneras tan grotescas. Doña Clotilde, asombrada, dijo que ella era incapaz de hacer algo así, ella no había sido la responsable de todo eso, el que lo hizo era el chavo, ella misma lo descubrió haciéndose la desmayada. El profesor, alzando la voz, le dijo que estaba harto de escuchar mentiras, el chavo es muy pequeño como para pensar en algo de ese calibre, la única que siempre andaba sola y la acusaban de bruja era usted, pidiendo que recapacite. Clotilde insistía que ella era inocente. El profesor, sabiendo que ella no diría nada, le dijo que solo le diga dónde dejó el cuerpo de doña Clotilde. Ella era la única que no estaba en la escena del crimen. Entre lágrimas ella decía que no sabía nada. Sacando unas tijeras le mencionó que la corrupción estaba dentro de la policía, así que si dejaba que el trabajo de investigación lo hagan ellos, nunca sabría nada. Con mucha lástima el profesor sacó unos bisturís con los que pretendía sacar la verdad en doña Clotilde. Pasando varias horas con el proceso de confesión, se puede ver cómo el profesor Girafales estaba sentado en una esquina de la habitación totalmente devastado, no pudo obtener la información que necesitaba sobre la ubicación del cuerpo de doña Florinda. Poniéndose de pie miró el cadáver de doña Clotilde, quien fue incapaz de soportar las horas de dolor por parte de su captor. Con la resignación de haber perdido para siempre a su amada, el profesor procedió a incendiar el lugar en donde tuvo secuestrada a doña Clotilde. Aún con evidencias en su contra, se fue hacia la vecindad, no quería ser involucrado en nada, así que prendiendo en fuego el lugar en donde alguna vez fue feliz, el profesor dejaría todo y empezaría desde cero, cambiaría su nombre y obtendría un nuevo trabajo. A partir de ahora se haría llamar el Sargento Refugio.